Hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar este nuevo estudio que el Señor ha puesto en nuestro corazón, titulado El corazón del creyente, un santuario de Dios. Vamos a estudiar las implicaciones de estas palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir santuario? Vamos a hacer un, un viaje a través del libro de Éxodo para estudiar lo que era el tabernáculo. Esa palabra un poco extraña para muchos, pero para el creyente está familiarizado con esta tienda de campaña que levantaron los israelitas en el desierto. Entonces, vimos que la meta de este estudio va a ser que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, ¿verdad? No solamente en nuestra mente, pero que llegue a tomar cuerpo, que se haga fe, algo real, una convicción que nos lleva a obediencia, una convicción que nos lleva a actuar. Este estudio también nos va a ayudar a que la palabra del Señor se aplique personalmente, ¿verdad? Algo tan importante que a veces pareciera tan sencillo, pero tan difícil a la vez de hacer, porque por alguna razón nos acostumbramos a escuchar los mensajes y rápido empezárselo a aplicar a otros y no a nosotros mismos, ¿no? Ah, yo pensaría, ¿no? Tal vez si hiciéramos como un estudio personal de cada mensaje que escuchamos, a cuántas personas se los asignamos y cuánto por ciento de ese mensaje lo aplicamos a nosotros. Así que muy importante aprender a través de este estudio. Vamos a corregir eso y hacer que la palabra del Señor sea más fácil de aplicar personalmente. También vamos a aprender a cada clase, cada lección, cada día pedirle al Espíritu Santo del Señor que nos ilumine y nos deje entender las riquezas y la esperanza que tenemos. Bien, parte de ese día uno, el tema va a ser corazones rotos, lazos rotos. Tuvimos unas cuantas lecturas que repasar y este día uno empieza con un, como, como una descripción de lo que es un huerto vacío, ¿no? Ese es el subtítulo que le han puesto. Dice, la pregunta número uno es ¿por qué debían construir el tabernáculo los israelitas? Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 25 a versículo 8. Y quería vamos a leer Éxodo 25 ah, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Éxodo 25 del 1 al 8. Dice, Jehová habló a Moisés. Eso téngalo presente porque acá abajito vamos a tener unas preguntas. ¿A quién está hablando? Sabemos que Jehová es Dios, es el nombre transliterado de Dios. ¿Qué quiere decir transliterado? Es que se lo ha acomodado para que nosotros lo podamos pronunciar, que lo podamos entender. Se le aumentó las vocales, porque el nombre de Dios solamente lleva consonantes. Entonces Jehová habló a Moisés, a su siervo, y le dijo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Noten, el Señor está haciendo una petición que de cada hombre se tome un regalo, una ofrenda que sea voluntaria. No es algo que se impone ni que se exige ni que se forza, no, es algo que salía del corazón. Me gusta ese término aquí que dice la ofrenda que salga del corazón. Y dice de ahí, de esa ofrenda que sale del corazón, van a tomar mi regalo. Dice, esta ofrenda que tomaréis de ellos podía ser de diferentes formas. Podía ser oro, plata, cobre, azul, púrpura, o sea, materiales de telas, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.
O sea, las ofrendas toman diferentes formas. Esto es muy importante porque a veces tenemos la tendencia de querer encajar a la gente en nuestro concepto, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer para satisfacer a Dios, o esto es lo que yo hago para satisfacer a Dios. Y el Señor es muy amplio en su, Él acepta de sus hijos lo que salga del corazón. Puede tomar diferentes formas, pueden ser cosas materiales, como en este caso, ¿verdad? Cosas que eran am, desde piedras preciosas hasta telas, hasta cosas de perfumes, todo lo que era útil para su obra. Dice, y el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí está una de las razones por las cuales el Señor pidió que le prepararan este lugar que le denomina santuario. Ahorita vamos a ver lo que significa esa palabra. Y era, noten, ¿para quién era el santuario? No era para la gente, no era para que el pueblo se sintiera orgulloso del lugar. Dice, harán un santuario para mí. Era para Dios el lugar y él iba a habitar en medio de ellos. Ese era el propósito de este lugar, de este santuario, que Dios habite en medio del pueblo de Israel. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, saltémonos al versículo, ¿dónde está el 22? Que es el tesoro de esta clase de hoy. Dice, de allí, hablando del tabernáculo, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, la voluntad de Dios iba a salir de ese lugar, el Señor se iba a declarar desde ese lugar, iba a hablar con el pueblo desde el propiciatorio que era en el arca del pacto. Así que muy importante. Entonces, una de las preguntas que teníamos primero, ¿por qué debían construir el tabernáculo los israelitas? Bueno, la palabra del Señor nos dice que el Señor les pidió que lo construyan para que Él habitara en medio de ellos, para poder Él habitar en medio de ellos. Otra de las preguntas que vimos o que nos dieron es cómo es el corazón humano lejos de la comunión de Dios. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón del ser humano es perverso, es malvado. Vamos a ponerlo aquí para poderlo ver todas juntas. Ah, Jeremías, y algo interesante que a veces nosotros tendemos a halagar a la gente y le decimos, tienes un lindo corazón, o a veces cuando alguien cumple años, le decimos a alguien que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Para un creyente es un buen deseo, pero no para un impío, porque dice la palabra del Señor que el corazón de alguien que no tiene a Dios en su corazón es perverso. Y aún nosotros, después de haber sido purificados por el Señor, cuando dejamos que la carne domine, normalmente nuestra inclinación va a ser a algo malo. Lo malo es la tendencia más am, a la inclinación que tenemos, ¿verdad? Es una lucha hacer lo bueno. Lo malo es como la primera opción normalmente. Por eso es que dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso el Señor nos anima a que a diario estemos en una comunión estrecha con el Señor para no dejar que nuestro corazón sea el que domine. Ah, estas preguntas, ¿verdad? El Señor hablando de, esto es como para dejar un fundamento. Cuando Dios ve que el hombre se desvía,
en Génesis 11 se nos habla de cómo el ser humano en su corazón perverso siempre quiere irse en contra de Dios. Y una de las inclinaciones del ser humano es formar una alianza, hacer un solo gobierno, esa mentalidad de tener un líder que no sea Dios, siempre ha estado en el corazón del hombre. Por eso es que trataron de construir la Torre de Babel. Esa fue el primer esfuerzo del ser humano para unificar a toda la humanidad en un gobierno anticristo, un antidios. Esa corriente, esa filosofía de algo global, como decir, nosotros hacemos lo que nosotros queremos y Dios no tiene por qué meterse en nuestros asuntos, empezó desde las primeras generaciones. Y el Señor bajó, dice, y vio que estaban tan unidos en su propósito de, ah, de hacerlo a él a un lado, que dijo, no, no lo vamos a poder hacer desistir. O sea, llega un punto en que el ser humano en su corazón perverso dice, no, se va a hacer como yo digo y no como Dios dice. Y Dios sabe eso, dice, ellos están como en una sola mente, están tan convencidos de lo que están haciendo que creen que está bien, que no los vamos a poder cambiar. La única manera es interrumpir esta unidad satánica cambiándoles los idiomas, haciendo que cada persona, que no se puedan entender. Esa fue lo que el Señor usó, pero la idea del ser humano era, como Dios había recientemente permitido el diluvio, el ser humano dijo, vamos a construir algo para que ni Dios nos pueda detener, ni Dios nos pueda castigar, porque vamos a hacer una estructura tan alta que ningún agua nos pueda acabar, nadie nos pueda separar. Y ese mismo espíritu diabólico de unidad sin la verdad de Dios ha proseguido, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo tan fehacientemente en nuestros tiempos, ¿no? Un impulso por globalizar todo, para hacer un solo gobierno sin la autoridad de Dios, sin la palabra de Dios. Y eso refleja cómo es el corazón humano. O sea, yo pensaría, después de ver tremenda demostración de poder, el diluvio y el juicio de Dios, uno pensaría la generación que salió de ahí iba a tener temor de Dios, iba a seguir a Dios, pero no, la realidad es que el corazón es perverso, el corazón es malvado. Si no tuviéramos la presencia de Dios, exactamente lo que se va a ver en los 7 años de gran tribulación es la maldad uh, sin freno. Se va a ver lo que el ser humano es capaz de hacer sin la presencia del Espíritu Santo, porque ya no va a estar aquí el Espíritu de Dios. Entonces el pecado se va a llegar al extremo máximo. La maldad del ser humano en contra del ser humano, cómo se va a matar, cómo se va a destruir. Si el Señor dice, si Él no acortara esos días, nadie sobreviviría, porque habría tanta maldad, tanto juicio sobre la humanidad que nadie podría sobrevivir. Pero eso nomás refleja el corazón del ser humano. Ahora, el Señor se revela a Israel y da su nombre. El nombre se nos dice en nuestro idioma que es el yo soy. En inglés es el I am. En el hebreo es una palabra que nadie sabe cómo se pronuncia. Aquí se los voy a escribir para que tengan siempre el recuerdo. Es Y-H-Y-W-Y, Yahweh. W-H, perdón, aquí me faltó una. W-H, no, permítame. Esto son 5 letras. El Yahweh es Y-H-W-H. Sí, son 4. W-H, el Yahweh. Por eso que le han tenido que aumentar vocales para poderle
entender. Así es. W-H-Y-H. El Yahweh, el yo soy. Ah, déjenme lo pongo aquí. Entonces, yo soy el que soy, el todo suficiente Dios, el que no tiene principio ni fin, el todo subsistente es la idea, el yo soy lo que soy, yo no necesito de nadie, yo soy único. El Yahweh desea, añora hacer habitación en medio de su pueblo, hacer un tabernáculo. Y eso es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces, a, a quién le habló? ¿Quién habló? Fue Jehová. ¿A quién se dirigió? A Moisés. ¿Quiénes son ellos? Porque dice, yo quiero que les digas a ellos, al pueblo de Israel, le estaba hablando. Y dice, ¿cuáles son los nombres que le da Dios a las estructuras? El Señor habló del santuario. Esa palabra es la palabra mikdash. Ese es en el hebreo. Mikdash es un sustantivo masculino que significa una cosa o un lugar consagrado o santo. Siempre tengan en mente que se va a conectar, ahorita vamos a ver cómo, o a través de este estudio, vamos a conectar que el tabernáculo del desierto es una figura de nuestro corazón, es una figura del ministerio de Jesús para reconciliarnos con Dios. Entonces, el santuario es algo, puede ser una cosa o un lugar consagrado o santo. La palabra santo quiere decir separado por y separado para. En este caso, nuestro corazón ha sido consagrado, ha sido santificado, ha sido separado por Cristo. Es una parte santificada como una capilla, un refugio, un espacio dedicado a la esfera de lo sagrado. Eso es lo que es el santuario, un lugar separado para algo sagrado, un lugar dedicado. También esta palabra mikdash se deriva de la palabra kadhash, que significa ser limpio, limpiar, declarar limpio, ceremonialmente o moralmente, santificar, dedicar o purificar. Entonces, esta palabra mikdash viene de otra, está conectada o se deriva de la idea de algo limpio, algo que ha sido purificado, algo que ha sido dedicado, este, algo que ha sido separado. La palabra que se usa para tabernáculo, o sea, lo que hemos visto es la palabra, aquí les voy a poner, es la palabra santuario. Después les mando estas notas también para que las revisen y las mediten. La palabra santuario es ese lugar separado, ese lugar consagrado. O sea, es un lugar especial que Dios ha escogido. La palabra que se usa para tabernáculo es la palabra Mishkan, que significa básicamente residencia. O sea, cuando estamos hablando de esta tienda en el desierto, esta carpa, estamos hablando de un lugar de habitación o una residencia. Piensen como de su casa. Mi casa obviamente tiene una estructura diferente, no está hecha de telas, pero en un desierto esa es la manera más fácil de tener algo movible, porque acuérdense en que estas personas eran nómadas, no tenían un lugar específico todavía. Así como nosotros en sí, nosotros somos peregrinos de este mundo. Por eso el Señor no quiere que hagamos tesoros. Generalmente uno mientras más cosas tiene, más se apega a lo material. Por eso el Señor quiere que hagamos tesoros en el cielo, a donde nadie nos puede quitar lo que, y uno no lo pierde, aunque muera, sigue teniendo
cosecha, ¿verdad? De lo que haya acumulado en el cielo. En cambio, aquí no nos podemos llevar nada. Como decía Job, él decía, desnudo nací, ¿verdad? Y así mismo me voy a ir. No, uno no puede llevarse nada de este mundo. Pero la palabra tabernáculo es el lugar de residencia, donde alguien vive, donde alguien está. Esa palabra tabernáculo no suele hacer referencia a un lugar de esplendor. Cuando pensamos tabernáculo, no es un palacio, no es una mansión. Puede ser la choza de un pastor. En esos términos se puede usar en la palabra de Dios para referirse a un lugar de algún pastor de ovejas o a la cueva de un animal o hasta la tumba. O sea, aquí no nos dice dónde están esos versículos, pero usan la palabra tabernáculo para describir lugares humildes, como el lugar donde está un pastor de ovejas o hasta un animalito, una cueva o la tumba. Por lo general se usa esta palabra, perdón, déjeme corregir aquí. Por lo general se usa esta palabra para referirse específicamente al tabernáculo del desierto, o sea, la palabra Mishkan. Mishkan es el tabernáculo que el Señor ordenó que le hicieran, del cual estamos estudiando, y era el lugar que Dios escogió para habitar en medio de su pueblo. Vámonos a leer ahora Éxodo 29, capítulo 29, versículo 42 y 43, y para ver qué papel tenía el tabernáculo, o sea, para qué servía. Ya hemos visto una de ellas muy importante, que era para que Dios habite en medio de su pueblo. ¿Verdad? Es interesante notar que el corazón nuestro está en medio nuestro, ¿verdad? Está en la mitad. Esa idea se me vino ahorita, pero porque el corazón no está en los pies, ni el corazón está en la cabeza, está en la mitad. Dice, y Dios quiere habitar en medio, en la mitad, está en medio de su pueblo, ¿no? Y ese es nuestro corazón. Éxodo 29, 42, 43 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahí vemos algunos objetivos del tabernáculo. Era para que Dios se reúna con su pueblo, para que Él nos pueda hablar. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, con su estimación. Gloria, la palabra gloria quiere decir su valor. O sea, es como cuando decimos, te damos la gloria, estamos diciendo, estamos reconociendo cuánto vales, cuánto la estimación exacta de lo que Dios es. Y el Señor iba a llenar el lugar con su valor, ¿verdad? Nosotros sin Cristo no tenemos valor porque estamos muertos, estamos perdidos, estamos vacíos, pero en el momento que el Señor hace habitación en nuestro corazón, nos da su gloria, nos da su valor, nos da una estimación máxima porque nos llena de Él. Éxodo 31 y 6, el versículo 1 y el versículo 6, hablando de lo que iba a estar dentro del tabernáculo, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. En los siguientes versículos que no los hemos puesto, habla de cómo lo tenía que cubrir de oro, ¿verdad? El oro siempre en este contexto del tabernáculo habla de lo más santo, el lugar santísimo, ahí, es la presencia de Dios. Y dice, y lo pondrás, hablando de este altar, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, el tabernáculo de reunión servía para, como el nombre lo indica, para que Dios se reúna, para que Dios habite, para que Dios hable, para que Dios se encuentre con uno.
tan bonito, ¿no? Dios siempre ha procurado la comunión con su creación. Segunda los Corintios nos da la aplicación de eso, del el simbolismo, la figura del tabernáculo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor hizo su tabernáculo en nuestro corazón por medio del sacrificio del Señor Jesús. Por eso dice, si alguno está en Cristo, estar en Cristo es reconocerlo a Él como el Rey, como el Salvador, como el profeta, ¿no? Cristo quiere decir Rey, sacerdote y profeta. Cuando alguien dice yo creo que Jesús es el Cristo, está declarando que cree que Jesús es el Rey, que Jesús es el intercesor, es el sacerdote, y que cree que Jesús es el profeta de Dios, o sea, el que anuncia la verdad, el que trae la voluntad de Dios. Entonces lo estamos reconociendo cuando dice, si crees que Jesús es el Cristo, serás salvo, es creer que Él es quien dijo ser, ¿no? Es la palabra viviente, el logos, ¿no? Él es la vida, Él es el rey que pronto viene a reinar acá esta tierra, ¿no? No solamente espiritualmente es rey de mi vida, es rey de su pueblo, es rey de la iglesia, la cabeza. Él es rey de reyes, él va a venir literalmente a establecer un reino perfecto, un reino de justicia. Él viene. Entonces, no debemos de despegar esos dos conceptos, ¿no? Rey espiritual, rey literal, sacerdote espiritual, él es nuestro sumo sacerdote. Y el que está en Cristo, dice, es nueva criatura, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ese tabernáculo, nuestro corazón se convierte en ese lugar de reunión donde el Espíritu de Dios viene a habitar, donde el Espíritu de Dios viene para encontrarse con nosotros, para hablarnos. ¿Qué más? Dice, donde me encontraré contigo, donde me reuniré contigo, voy a santificar ese lugar. O sea, ese lugar le pertenece al Señor. ¿Por qué el corazón? Obviamente el Señor nos dice que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El corazón, para nosotros, significa el centro de las emociones, de las decisiones, aunque en realidad la mente es la que dirige, pero en el corazón uno poéticamente dice, se anidan en el corazón los sentimientos, a quien uno ama, a quien uno odia, a quien uno aprecia, a quien uno desprecia. Está la definición de nuestras pasiones, a quién servimos, de quién pedimos servicio, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice, quiero un corazón, te voy a dar un nuevo corazón. Tal vez podríamos, no estaba en el libro, pero me gustaría añadir esa Isaías. Déjenme buscárselos aquí porque Isaías, perdón, Ezequiel capítulo 11. Hay en dos partes, Ezequiel 11, 19 y 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esto es una profecía de lo que va a hacer el Señor por el pueblo de Israel. Cuando Él venga, les va a dar un corazón nuevo a todos los que hayan sobrevivido la gran tribulación, los que hayan creído en Él, les va a dar lo mismo que ha hecho con nosotros, va a ser con ellos, les va a dar el espíritu
Santo que les va a poner dentro de ellos y les va a quitar ese corazón de piedra de en medio de su carne. Dice, la otra está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 28, al 28, perdón, Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo. La misma idea, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Noten que siempre para poder hacer y cumplir y seguir los estatutos, los preceptos, eh, la ley de Dios, tenemos que tener primero un corazón nuevo con la presencia del Espíritu de Dios en uno, porque sin Él no podríamos, como decíamos al principio, nuestro corazón es perverso, es maligno, es malvado. La inclinación natural del ser humano es hacer lo malo. Necesita la presencia de Dios para que le dé vida, le dé aliento, le dé la habilidad de moverse, porque sin el Señor estamos muertos, un muerto no puede hacer nada. Usted le puede decir, mira, levántate, te va a ayudar, te va a hacer bien, ponte a leer la Biblia, anda a la iglesia, pues está muerto. ¿Qué puede hacer el muerto, aunque usted le jale de la cabeza o lo empuje o le eche agua? Levántate, levántate. Y a veces tenemos esa idea de exhortar a la gente, haz esto, anda a la iglesia, haz esto, pero no han nacido, están muertos, no les nace, no tienen la habilidad, no tienen vida, no escuchan. Acuérdense que la presencia del Señor, ese tabernáculo, es de donde Dios habla. Cuando el Espíritu Santo ya viene a uno, le da vida, entonces uno ya vivo puede caminar, puede escuchar la voz de Dios, puede cantarle a Dios, puede darle a Dios honra y alabanza, porque está vivo por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea, es el Señor el que lo habilita a uno, le da esa energía para poderlo obedecer. Así que es muy importante entender cómo el Señor ahora ha hecho un tabernáculo en nosotros. Entender cuán valiosos somos para el Señor, entender nuestra posición en Cristo. Él nos ha hecho nuevas criaturas y una habitación de Dios, Dios en nosotros, el Emmanuel. Así que vamos a darle gracias al Señor por ese regalo. Es un regalo que no todos tienen y uno debe de compartir para que la gente pueda tener ese privilegio de tener la presencia de Dios en su corazón, en su mente y disfrutar de toda la hermosura que su presencia trae. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque tú eres tan bueno, Señor. No nos dejaste, no nos desamparaste, no te olvidaste de tu creación. Has hecho todo lo posible para anunciar desde tantos miles de años atrás tus propósitos eternos con cada aquel que vendría a ti. Señor, tú dices que tú estás cerca del quebrantado de corazón, del que desea tener una comunión contigo. Nos has dado un ministerio de reconciliación, un ministerio de comunión, Señor, de llamar a otros a que abran su corazón para que tú entres, para que tú habites, para que tú llenes, para que tú limpies, para que tú purifiques, para que tú santifiques, Señor, para que tú seas glorificado en medio de nosotros, Señor, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de pensar.
Señor, cuán privilegiado, Señor, saber que de un lugar, como dice un canto, de un grano de arena, Señor, has hecho tú un santuario, un lugar donde quieres residir, un tabernáculo. Señor, gracias por limpiarlo, prepararlo, santificarlo para que tú habites en él, Señor. Gracias porque por esa realidad sabemos que estamos sellados para el día que tú vengas por nosotros. Gracias por tu presencia, que donde quieres hablarnos, donde quieres, Señor, tener comunión con nosotros. Gracias, Señor, bendito, porque has hecho milagros en nuestra vida de cambio, milagros de conversión, Señor. Nos has avivado, nos has dado vida en Cristo Jesús. Y es en su nombre poderoso que te agradecemos y bendecimos. Amén, amén.